Ahora sí, ¿falta alguien? Me parece que no. Muy bien, gracias. Entonces, recuerden que comenzamos a estudiar algunos aspectos del funcionamiento del endotelio. Y antiguamente se consideraba que solamente una barrera para contener la sangre dentro de los vasos sanguíneos. Sin embargo, ahora sabemos que el endotelio es uno de los órganos más extensos y capaz de producir sustancias que actúan de manera autócrina, de manera parácrina o incluso de manera endocrina en nuestro organismo. Entonces hay varias funciones, aquí tenemos las más importantes, ya que regulan la permeabilidad, también tienen una regulación muy importante del tono vascular. En una clase anterior, en la primera que vimos acerca del endotelio, les mencioné que produce sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras y que siempre el endotelio mantiene un equilibrio tratando de que predominen las moléculas vasodilatadoras. También regulan las oxidaciones y las reducciones que se generan en los tejidos, principalmente en el endotelio, de tal manera que favorecen la desaparición de radicales libres de oxígeno que son bastante tóxicos para el organismo. Generalmente tardan segundos y ya son lavadas de nuestro organismo. Regulan la hemostasia porque impide la formación de trombos intravasculares. Impide la formación y la atracción de células y moléculas proinflamatorias y además impiden la proliferación celular como las células de músculo liso vasculares que pueden migrar de la túnica media hacia la capa subendotelial, hacia la zona subendotelial, que es donde se inicia el proceso inflamatorio para para la formación de las placas ateromatosas. Aquí tenemos en esta transparencia todas las sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras que produce el endotelio, las células endoteliales. Una de ellas, la más importante, es el óxido nítrico, que anteriormente era conocida con el nombre de factor relajante derivado del endotelio. Una prostaglandina, que es la PGI2, y el factor hiperpolarizante derivado del endotelio. Son las tres más importantes, grandes vasodilatadores, poderosos, y que mantienen a su favor la vasomoción en todo el organismo. También se producen sustancias vasoconstrictoras como la endotelina 1, la angiotensina 2 y el factor constrictor derivado del endotelio. Pero vean en esta balanza cómo siempre predomina el efecto vasodilatador gracias a estas sustancias. Cuando no sucede así y no está funcionando adecuadamente el endotelio, sucede exactamente lo contrario y entonces predominan las sustancias vasoconstrictoras y eso genera disfunción endotelial que con el paso de tiempo puede dar origen a la aterosclerosis, no solamente de las arterias coronarias, sino que vamos a revisar que también se forman placas ateromatosas o ateromas, como se llama la lesión única e individual de la aterosclerosis en otros lechos vasculares. Impide también el endotelio la formación de trombos dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, normalmente no se nos forman trombos a menos que haya un proceso patológico. Entonces, las sustancias antitrombóticas son predominantemente el óxido nítrico, otra vez la PGI2 y el activador del plasminol. Pero también se producen sustancias protrombóticas como el tromboxano A2, la endotelina 1, el fibrinógeno y las radicales oxidantes. ¿Verdad? Sin embargo, van a predominar las sustancias antitraumáticas en individuos sanos bajo circunstancias patológicas. Se pueden formar trombos intravasculares. Vamos a ver cómo se libera el óxido nítrico. La sangre, recuerden ustedes, que circula en capas. Las capas del centro, que van en el centro del torrente sanguíneo, van a mayor velocidad
que las placas, que las capas que van en la periferia, sobre todo las que van pegando o friccionando con las paredes vasculares. Entonces, la sangre ejerce, aparte de la presión hidrostática, otras fuerzas de cizallamiento o de torsión que se le han llamado actualmente, y esto estimula la formación del óxido nítrico y con ello de la vasodilatación predominante en todos los vasos sanguíneos. ¿Cómo lo logra esto? En presencia de oxígeno más este aminoácido, la L-arginina, y por acción de la sintetasa del óxido nítrico. Esta es la enzima, la encargada de fabricar el óxido nítrico, y estas fuerzas de cizallamiento son captadas por el receptor. Este receptor estimula pues la sintetasa del óxido nítrico, que convierte a estos dos elementos o a estas dos moléculas en óxido nítrico y en L-citrulina. Esto es inactivo, pero el óxido nítrico es que estimula de manera directa a la guanilato ciclasa soluble, que a su vez convierte al guanosin trifosfato cíclico en monosin, en AMP, GMP cíclico, guanosin monofosfato cíclico. Y directamente actúa sobre las células vasculares, las de músculo liso, produciendo relajación y vasodilatación. Es la manera como actúa el óxido nítrico. Incluso así es como actúan los vasodilatadores coronarios para el tratamiento de la isquemia miocárdica crónica o aguda, estimulando la liberación de sintetasa del óxido nítrico y la conversión de verdad del guanosin trifosfato en guanosin monofosfato cíclico. El óxido nítrico activa al inhibidor del factor nuclear kappa B. Este es bastante importante, ya que este factor nuclear de transcripción kappa B es el que produce de manera importante en el caso de que se active de manera intensa citocinas proinflamatorias. También se forman gran cantidad de radicales óxido libres, y también se estimula el ciclo de las carpasas, que es una de las enzimas encargadas de acelerar el envejecimiento de las células. Entonces, pues, a través de que impide que este factor nuclear kappa B, inactivado por su inhibidor, tiene un proceso o mantienen inhibida el proceso inflamatorio y evitan además la agregación plaquetaria. Todo esto en conjunto con que, tomando en consideración que el endotelio es una superficie no trombogénica, gracias a la producción de moléculas como el óxido nítrico. Otra vez el óxido nítrico, vean qué importante es en el funcionamiento del endotelio, y de sustancias como el heparansulfato. Este es un factor antitrombina, por eso inhiben la formación de trombos intravasculares. Incrementan la actividad, la manifestación del activador tisular del plasminógeno y la trombomodulina, que activan a su vez a las proteínas C y S para que no se formen trombos en el interior de los vasos sanguíneos. El endotelio también inhibe la formación de moléculas de adhesión para que células inflamatorias no se adhieran al endotelio y no pasen al interior, al espacio subendotelial. Esas moléculas principalmente que son inhibidas por el endotelio son la molécula de adhesión vascular celular tipo 1 y la molécula de adhesión intercelular tipo 1. También inhiben la expresión del factor quimiotáctico de los monocitos. Esta sustancia es la encargada de atraer a los monocitos circulantes hacia el endotelio, y además inhiben también al factor de adhesión de los monocitos para que estos no se adhieran en sus receptores del endotelio, para después pasar entre las uniones intercelulares del endotelio hacia el espacio subendotelial. Después, además, el endotelio inhibe la proliferación y migración de células musculares lisas. En la génesis de la aterosclerosis, cuando disfunciona el endotelio, las células lisas abandonan la capa media, que es donde se encuentran normalmente, para migrar hacia la zona subendotelial y convertirse en otro tipo de células. En lugar de células contráctiles, se convierten en células productoras y contribuyen a la formación de la placa ateromatosa. Y por último,
El endotelio inhibe la adhesión y la agregación plaquetaria a esta zona, a la capa endotelial. En conclusión, pues, todas las acciones del endotelio son favorables para evitar la génesis, la formación de la aterosclerosis de los vasos sanguíneos. Les voy a adelantar que la aterosclerosis es una enfermedad caracterizada por la formación de placas ateromatosas o ateromas, y estos se forman en las arterias de gran calibre como la aorta o en las arterias de mediano calibre como son las arterias coronarias. Entonces, pues el endotelio, cuando está funcionando adecuadamente, induce y predomina la vasodilatación, regula la vasomoción de las arteriolas, tiene efectos antiinflamatorios porque evita, ¿verdad?, la expresión de células y de moléculas proinflamatorias, efectos antioxidantes porque rápidamente catabolizan a los radicales libres de oxígeno que son altamente tóxicos para todos los tejidos. Inhiben la migración y la adhesión de los leucocitos, específicamente de los monocitos, a la capa endotelial, e inhiben la proliferación y la migración de las células musculares lisas, ¿verdad? Inhiben la adhesión y la agregación plaquetaria, es otro mecanismo por el cual se impide la formación de trombos en el interior de los vasos sanguíneos, tiene efectos anticoagulantes, pues, y efectos profibrinolíticos. Estos factores, conocidos como el nombre de factores de riesgo para la formación de aterosclerosis y desde luego para la producción de un infarto del miocardio u otros síndromes coronarios agudos o crónicos, son una serie de factores que ya está demostrado científicamente que incrementan la posibilidad de que la persona que tiene uno o más factores se forme aterosclerosis en sus arterias. Entonces, estos ya tienen la calificación específica y por eso son conocidos como factores de riesgo. Si un solo factor de estos incrementa la posibilidad de la génesis de la aterosclerosis, específicamente en las arterias coronarias y en otros lechos vasculares, pues la persona que tiene dos o más factores de riesgo, esta posibilidad se va multiplicando y es muy alta, de tal manera que a mayor factores de riesgo, la posibilidad de infarto del miocardio, muerte súbita, angina inestable, angina crónica, etcétera, pues se incrementan de manera exponencial. Hay factores no modificables contra los cuales los médicos no podemos hacer nada desde el punto de vista médico, como la edad. A medida que la gente va teniendo más años y van aumentando las décadas de la vida, la posibilidad de sufrir un infarto del miocardio es mayor a partir de los 40 años. El sexo. En el sexo masculino, la frecuencia de cardiopatía isquémica por aterosclerosis coronaria en algunas estadísticas puede llegar entre 5 a 7 veces más que en el sexo femenino. Eso se debe a que las hormonas producidas por los ovarios protegen antes de la menopausia a las mujeres, a no ser que tengan factores de riesgo muy importantes, como la diabetes juvenil o que hayan comenzado a fumar desde muy jóvenes o tengan una hiperlipidemia de tipo familiar y que tengan el colesterol alto incluso desde niños. Sin embargo, esta protección de los estrógenos se pierde varios años después de la menopausia e incluso la frecuencia de infarto en el sexo masculino comparado con el sexo femenino, la relación puede llegar a ser de 1 a 1. Y la genética, para que se favorezca la formación de placas ateromatosas, es importante el terreno genético. Una persona que sufre infarto del miocardio generalmente tiene antecedentes familiares consanguíneos cercanos de muerte súbita de manera prematura o bien que han sufrido previamente un infarto del miocardio. Hay factores modificables
contra los cuales los médicos sí podemos tomar acciones para disminuir la posibilidad de que se forme aterosclerosis coronaria y que las personas sufran algún tipo de síndrome coronario. Los factores modificables son la hiperlipidemia. Esta se puede modificar mediante dieta, ejercicio e incluso la administración de medicamentos. La hipertensión arterial sistémica, de la cual ya revisamos en clases anteriores, ya vean, es un factor de riesgo por sí solo para formar aterosclerosis. Entonces, los pacientes hipertensos tienen que estar debidamente controlados por debajo de los niveles de presión sanguínea que son considerados como la meta terapéutica. La persona que debe dejar de fumar, ya que el uso crónico o el hábito de fumar también es un gran generador de aterosclerosis coronaria. El diabético, desafortunadamente, y por último, el sedentarismo. Entonces, a las personas los debemos educar para que dejen de fumar definitivamente, lo cual es bastante difícil. Controlar adecuadamente la diabetes mellitus con dieta y la administración de medicamentos o insulina, y aconsejar a las personas a que hagan ejercicio por lo menos 5 días de la semana, con una caminata de 30 a 40 minutos todos los días. Vamos a modificar de manera importante la posibilidad de que se genere aterosclerosis. ¿Por qué son importantes estos factores de riesgo? Porque todos ellos activan una enzima muy importante, que es la oxidasas de nicotinamida, adenina, dinucleótido fosfato, y a las lipoaxidasas, las cuales estas inactivan a su vez al inhibidor del factor nuclear kappa B. Recuerden que es un factor de transcripción que mantenía inhibido al factor nuclear kappa B. Como lo están inhibiendo los factores de riesgo, pues este factor nuclear kappa B es un gran productor de aniones superóxido, radicales libres de oxígeno. Aquí están los más importantes y los más patógenos para el organismo, específicamente para el endotelio, el peróxido nitrito, el peróxido de hidrógeno y los radicales hidroxilo. Todos ellos producen un estado de oxidosis generalizado, es una disfunción endotelial generalizada. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, las placas ateromatosas, los ateromas, tienen predilección por ciertos sitios de las arterias. Entonces, todo esto genera, la disfunción endotelial es la puerta de entrada para que se inicie la génesis de la aterosclerosis. Y veamos cómo la aterosclerosis no solamente afecta a las arterias coronarias produciendo infarto agudo del miocardio, también pueden formarse placas de ateroma en las extremidades inferiores, en las arterias que irrigan las arterias inferiores, y producir enfermedad arterial periférica, ¿verdad? O síndrome isquémico en las piernas. También se puede formar placas ateromatosas en las arterias, en las carótidas o en el tronco vértebro-basilar que irrigan el encéfalo y producir infartos cerebrales, enfermedad vascular cerebral por la formación de ateromas en esas arterias. El infarto del miocardio por enfermar las arterias epicárdicas, las arterias coronarias epicárdicas, es decir, son aquellas arterias que viajan y se desprenden de la aorta, la arteria coronaria izquierda y la derecha, y que van por el epicardio para después introducirse en el músculo miocárdico y formar vasos coronarios microscópicos. Bien, pues solamente se enferman de aterosclerosis coronaria, de aterosclerosis las arterias epicárdicas que irrigan el corazón. También son capaces de producir insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal por la formación de placas de ateroma en las arterias renales. ¿Cómo sucede esto? Este estrés oxidativo generalizado genera gran cantidad de aniones superóxido, es decir, son radicales libres de oxígeno que son bastante tóxicos para nuestro organismo. Y todos estos factores de riesgo que activaron esta enzima que ya mencionamos,
¿verdad? Que es la nicotinamida, adenina, dinucleótido, fosfatasa. Entonces, generan estas enzimas que son lipoxigenasas expresadas principalmente por leucocitos infiltrantes, principalmente de los monocitos. Y esto contribuye a un mayor estrés oxidativo y se cierra el círculo vicioso con una mayor producción de radicales superóxido. Esta gran cantidad de radicales superóxido produce disfunción endotelial. El factor nuclear kappa B se activa de manera importante porque estos radicales libres de oxígeno bloquearon a su inhibidor. Este factor nuclear kappa B, todavía aparte de producir gran cantidad de radicales libres de oxígeno, producen sustancias o moléculas proinflamatorias como la interleucina 1, proteínas de baja oxidación que se asentaron en la capa subendotelial y además activan a las metaloproteinasas. Estas son proteínas que digieren, estas son enzimas que digieren a las proteínas. Todo esto en conjunto genera un gran efecto inflamatorio debajo del endotelio y con esto se inicia la aterosclerosis en los diferentes lechos arteriolares. Vamos a hacer un repaso general antes de revisar un poquito más detenidamente la aterosclerosis general. Vamos a poner como ejemplo uno de los factores más importantes para que se inicie la aterosclerosis coronaria y de otros lechos vasculares. Cuando una persona tiene una dieta alta en colesterol, sobre todo en lipoproteínas de baja densidad, esta dieta aterogénica, porque es alta en colesterol, favorece la acumulación de estas lipoproteínas. En primer lugar, la concentración en sangre y después favorece el paso de estas lipoproteínas de baja densidad al espacio subendotelial, ya que como son moléculas de bajo peso molecular, pues pasan con facilidad cuando hay una gran concentración de ellas en sangre periférica a través de las uniones intercelulares endoteliales pasan al espacio subendotelial. Y así estas partículas se acumulan en el espacio subendotelial, donde se fijan a las proteínas que se encuentran debajo del espacio subendotelial, ya que se asocian a sustancias como los proteoglucanos en la íntima arterial. Ya le dije que de las arterias de gran calibre y de mediano calibre. Y estas partículas lipoproteicas que se fijan, ¿verdad?, al espacio subendotelial, a los proteoglucanos, son propensas a la oxidación, ¿verdad? Y esto genera un fenómeno proinflamatorio muy intenso, generando la expresión de moléculas de adhesión, como la molécula de adhesión intercelular y la vascular celular, y además la formación de moléculas de atracción de los monocitos. Se atraen a los leucocitos, a los monocitos, ¿verdad? Son atraídos de las capas centrales de circulación, son atraídos hacia la periferia y se adhieren al endotelio a través de sus receptores. Posteriormente, por las moléculas otras moléculas penetran al espacio subendotelial y ya dentro del espacio subendotelial estos monocitos se convierten en macrófagos y estas células macrófagos comienzan a fagocitar gran cantidad de estas lipoproteínas de baja densidad. Entonces acumulan gran cantidad de lípidos y se convierten en células espumosas. Esto es, pues, son los primeros pasos para la formación, para la génesis de la aterosclerosis coronaria. Hay preguntas acerca de lo que llevamos de este tema de la disfunción endotelial y la génesis de la aterosclerosis coronaria. Bien.
Bueno, entonces continuamos el día de mañana con la génesis de la aterosclerosis para ya entrar propiamente con aterosclerosis coronaria, su comportamiento y la formación de síndromes coronarios crónicos y agudos. Que tengan muy buenas tardes. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias. Hasta mañana, buenas tardes.